Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Fuimos adoptados por la doctrina de la gracia. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción. El Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La gloria venidera que se habría de manifestar llegó cuando las promesas de la herencia se cumplieron al morir JH. Fuimos glorificados, no hubo más lucha, las aflicciones desaparecieron. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción. El Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción. El Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. Yo tengo los frutos, tengo tu herencia. Gracias, Dios vivo, hermoso, te amamos. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por Él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad. Por el Evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza. Yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por Él, apartados por Él, para esta gloria y poder.
Así es. Eso. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad, por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobrepuso el enemigo junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Un saludo a la preciosa amada en las naciones, a los que nos ven a través del DVD. Declaramos que estamos en la misma unidad espiritual, en el mismo espíritu, disfrutando las glorias, y hoy recibimos a los que sabemos que van a integrarse. Así es. Porque Dios tiene preparada su iglesia, su amada. Dios los tiene, y al oír van a ver la gloria del Señor también, igual que la hemos visto nosotros. Tenemos a Giovanni hoy aquí, así es que le damos la bienvenida. Ya no viene de Honduras porque es un espíritu justo hecho perfecto. La nacionalidad es de celestial. Pero prontito va
va a dejarnos una alabanza aquí para ya comenzar también a incluir otras alabanzas, porque en las naciones, todas las naciones pueden enviar su alabanza, siempre y cuando esté en línea con el Evangelio. De ahí para allá, porque lo único que respetamos aquí es el Evangelio, que es el poder de Dios, la verdad, la doctrina. Muy bien, dioses, hoy tenemos un tema espectacular. Me gusta decírselos antes para que comience a saborearse, ¿va? Es como que si le dicen a usted, te vamos a regalar un dulcito y usted ya se comienza a saborear el dulcito, ¿verdad? Pues el tema hoy es el fin, diga el fin, de los padres terrenales. Muy bien, pero no les voy a hablar más de esto, sino tranquilito, ya lo vamos a ver el tema. Y hoy vamos a ver nuevamente en la despedida de José Luis. Usted va a notar que él ya sabía que iba a partir. Él ya sabía que iba a morir. Lo que pasa es que no lo podía decir, porque si no cualquiera. Imagínense que José Luis dice: miren, yo tengo que morir, pero esto y esto va a pasar. Entonces, así todos, ¿sí o no? Todos estuvieran aquí. No, si la idea es que escuchemos al Dios vivo y que el Dios vivo nos lleve a disfrutar lo que Él tiene para nosotros. Entonces hoy vamos a oír el clip y luego vamos a comentarlo, porque hay cosas bien importantes que dice Jesucristo hombre ahí. Vamos. Bueno, pues yo también puedo decir en este día: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y entonces hay un presentimiento apostólico. Él sabía que ya había acabado todo. La gracia no es algo que tú puedes coger para predicarlo años y decenas de años y decenas de años, como ha hecho el sistema, y no llegar a un final, no llegar a una aplicación y no llegar a una conclusión. Yo comencé predicando gracia en el 1973 y prediqué y se ha manifestando el don que había en mí, pero llegó un momento en que ya no se puede predicar más, porque ya la carrera ha acabado. Yo no puedo fingir un calqueo, los calqueos a mí me llegan. Ahora llegó un momento donde yo como que me veía obligado a hacer el calqueo yo. Y ahí yo entendí: no puedes predicar más. Ya el tiempo llegó, entra un conteo regresivo, ya la amada está preparada para ese evento final. Así que esa es la conclusión. Tuvimos un comienzo, tuvimos un desarrollo y llegamos a una conclusión: que ya la gracia edificó su amada mundialmente. Y tú que me estás escuchando, que eres un privilegiado, que has sido escogido para esta hora, para dar testimonio a las naciones de lo que significa un cuerpo transformado viviendo en una generación perversa. Ellos verán, te darás el lujo. Has sufrido un poquito, pero te vas a dar el lujo de caminar entre ellos con un cuerpo glorificado. Y eso es una gloria muy grande, en lo que el gobierno se va formando, en lo que se va manifestando, lo que significa un gobierno con vara de hierro, un gobierno de justicia, un gobierno donde se regirá todas las cosas con un orden perfecto. Así que es mi última despedida para ustedes. Ya el tiempo acabó. Bendecido con toda la bendición. Fíjese, hay un presentimiento apostólico, dice. Él sabía que él dice: ha acabado, ¿cuántas cosas? Ha acabado todo, la carrera ha terminado. Ahora, el problema
de los que no se dejaron llevar por el Espíritu es que ellos pensaron que si ya terminó la carrera ya no hay nada. No, la carrera humana terminó. La carrera que estaba corriendo él, no era la carrera que estábamos corriendo nosotros. La carrera que estaba corriendo Jesucristo, hombre, ¿qué pasó? Terminó. Dígame, ¿murió o no murió? Sí murió, y ahí está entero. Fíjese que él dice, esta es mi última despedida para ustedes, pero él ahí está entero, físicamente se ve bien. ¿Ya? Entonces la gracia no es algo que se pueda predicar todo el tiempo, o sea que tenía un comienzo, tenía un desarrollo y tenía ¿qué? Un fin. ¿Y qué representaba el fin de la gracia? Pues la muerte de él. ¿Quién era el que la había predicado? Él. Era el padre de la fe. Entonces, ¿quién era él? Él era el termómetro, y él lo dijo, yo soy el termómetro, dijo. Él era el termómetro de la gracia. Al terminar él, ¿qué pasó con la gracia? Terminó también. Y esa era la carrera que había terminado. Entonces, es bien importante porque eso queda así subjetivo, como que lo deja entrever, pero todos se pusieron a pensar en la cita, que es una cita que dice el apóstol Pablo, y que él ya está preparado para morir y todo, pero él está comparándose con esa cita, porque él sabía que era él. ¿Por qué es importante esto? Porque ya no hay ninguna carrera. La carrera terminó, la gracia terminó. Por eso es que dice, ya no se puede predicar más. ¿Más qué? Más gracia. Pero el Dios vivo, usted le va a callar la boca. ¿A qué horas? Si el Dios vivo, mientras hayan hijos, mientras hayan dioses, hay palabra, hay evangelio. Lo que acabó fue la gracia. ¿Sí? Y no porque no fuera importante, y no porque no fuera cierta, no, de ninguna manera. Todo fue cierto, pero ya terminó. Ahora damos paso a la sobreedificación, al Dios vivo, predicándole a sus dioses. Muy bien. Vea que está bien clarito ahora cuando se ve esas cosas. Bien fácil. Muy bien, vamos entonces al tema hoy, el fin. Diga, el fin de los padres terrenales. Fíjese, Jesús de Nazaret dijo, a nadie llaméis padre. ¿Se recuerda que Jesús dijo, a nadie llaméis padre? ¿Por qué? Porque él estaba pensando en qué padre. Pues el Padre de los espíritus, el Dios vivo, el Dios mismo, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia registra a padres terrenales que se manifestaron en distintas épocas. Entonces, y eso es lo que vamos a ver hoy. Por ejemplo, en un pasaje que ya vamos a ir leyendo despuesito, Jesús nos habla de dos padres. Cuando le dice a los judíos, ustedes son hijos de vuestro padre, ¿qué les digo? De vuestro padre, el diablo. Quiere decir que ahí hay un padre de la carne. Muy bien. Adán, el diablo, que era el padre de ellos. El otro padre que mencionó Jesús en esa misma cita es Abraham, que le dice que sería el padre de muchas gentes. Pero ¿cuándo se iba a aparecer? Para que uno ser padre, tienen que manifestarse ¿quiénes? Los hijos. Entonces, ¿cuándo se manifestaron los hijos de Abraham? Pues hasta que vino el último padre, que es Jesucristo hombre, que es el padre de la fe, el que llamó las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? Pero en la fe, ya con un conocimiento. Él llamó las cosas y todas las cosas que él llamó fueron ciertas. Sin embargo, todo tenía que estar conforme lo que está escrito. Si no estaba escrito, no, usted como espiritual no podía darle
credibilidad a eso. Todo era lo que está escrito. Pablo también parecía que era padre, por cuanto él dice, yo los engendré, ¿en qué? En el evangelio. Pero ¿quién le quedó a Pablo? ¿Cuántos le quedaron a Pablo? Dice que todos lo abandonaron. Entonces, ¿padre de qué era? Él no pudo ser padre. Él estaba puesto para poner un fundamento, y él puso el fundamento, ¿verdad? El último padre. Entonces, previo a dar paso al Padre de los Espíritus, es Jesucristo hombre. Y Jesucristo hombre era padre mientras había género humano. Se recuerda que dijo, yo caminaré y andaré entre ellos, ¿sí? Yo seré su Dios y ellos serán hijos e hijas. Entonces no está hablando del Padre de los Espíritus, está hablando del Padre que tenía un velo, ¿sí? Del Padre que tenía un velo. Era un Padre terrenal porque era para ¿quiénes? Para los que tenían carne todavía. Y por último, el Padre de los Espíritus, el Dios vivo que nos educa hasta la fecha. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar en Génesis. Génesis en el capítulo 17. Génesis en el capítulo 17, verso del 1 al 5. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se mostró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. Diga, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Muy bien, entonces fíjese, Dios hace un pacto con Abraham y le dice, serás. Note, eso es importantísimo. No le dice, eres padre, serás padre de muchas gentes. Entonces, él es el primer padre en posición, pero se tienen que manifestar sus hijos, ¿verdad? Es para el futuro. Primero tenía que venir la fe, porque para ser padre se tienen que manifestar los hijos. ¿Y quiénes eran los hijos? Los hijos de la fe. Fíjense en dónde se desvió Israel, porque Israel conocía eso, conocía que era el padre de muchas gentes, ¿sí o no? Porque él le dice a Jesús, él le dice que son hijos de su padre Abraham. Ahora, pero ellos no lo vieron como el padre de la fe, sino que ellos lo vieron como el padre de ¿quién? De Isaac. Se recuerda que Dios le dio a Abraham un hijo, ¿sí? Que se llamaba ¿cómo? Isaac. Y de ahí viene la descendencia de los judíos. Pero Dios no estaba hablando de eso, ya lo va a ver usted más adelantito. Dios estaba hablando de los hijos de la fe. Él iba a ser padre de muchas gentes, no físicas, no de carne, ¿verdad? Muy bien, entonces, por eso la simiente de la promesa no fue Isaac. Dios no dijo que había llamado a Abraham y a su simiente Isaac. No, a su simiente, la cual es, ¿quién dijo? Cristo. O sea, no era Abraham, sino era Cristo. Muy bien, vamos a seguir. Aunque tenía la promesa, todavía no era padre. Juan 8. Juan 8, verso 39 al 44. Verso 39 al 44. Dice,
Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos creían que tenían un padre que era Dios, pero entonces mire lo que le dice Jesús. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad. ¿Por qué no permaneció en la verdad? Porque nunca hubo verdad en él. Él era un pedazo de carne nada más. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces fíjese, en este pasaje los judíos le están reclamando a Jesús que ellos eran hijos de Abraham, ¿sí? Porque ellos venían de la descendencia de Isaac, que era hijo de Abraham en carne. Sin embargo, Jesús les dice: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, porque toda carne viene de Adán. ¿Y quién es Adán? El diablo, padre de la carne de pecado. Sin embargo, el primer hijo de Abraham viene de la fe. ¿Y quién es? Es José Luis de Jesús, que es la simiente de Abraham, o sea, Cristo. Fíjese. Entonces la simiente no venía de la carne. Por eso era que los judíos ni tenían promesa ahí. ¿Por qué? Porque ellos venían de la carne, no se habían manifestado los hijos. Los hijos se iban a manifestar hasta la venida de José Luis Cristo, porque iba a venir la fe. Entonces, Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, versos 22 al 25. Dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada ¿a quiénes? Ve que los judíos no tenían promesa, hasta ahí no tenían promesa. Ellos sabían que esperaban la venida de Dios, pero promesa en sí por la fe no tenían una promesa por la ley. Muy bien, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Dice Pablo aquí: estábamos confinados por cuanto él era judío, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Quién reveló la fe? Pues José Luis de Jesús. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, al venir la fe, ya tenemos un padre. La iglesia, los dioses, los escogidos, los llamados, entonces tienen un padre, que es el padre de la fe. ¿Y quién es el padre de la fe? Pues Jesucristo. Nos llevó a ser los hijos de la promesa que se le dio a Abraham. O sea, que Jesucristo, hombre, nos llevó a ser los hijos de la promesa que se le había dado ¿a quién? A Abraham. Hoy era Abraham el padre de muchas gentes, porque su simiente había dado a conocer la fe. Muy bien, Gálatas 3:16, ahí mismo, Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién más? Y a su
simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Y no que era Isaac la simiente? Esa es la simiente en carne, pero la simiente espiritual, la simiente de la iglesia era Cristo. ¿Y qué Cristo? Pues para ser simiente de Abraham no podía ser Jesús de Nazaret, porque él era Dios. Él no venía de descendencia humana. La simiente era Jesús, Cristo, Jesucristo, hombre, José Luis de Jesús. Él era la simiente de Abraham. Y ahí, al explicar la fe, entonces comienza a manifestarse los hijos de la fe, ¿verdad? ¿Y la fe qué era? Era la certeza de lo que hay, de lo que se esperaba, ¿verdad? La convicción de qué. ¿Y quién fue el que hizo eso? ¿Quién fue el que llamó las cosas que no son como si fuesen? Jesucristo, hombre. Él llamó las cosas que no, y nunca mintió. Él las llamó conforme a lo que está escrito, porque dice: creí, por lo cual también hablé. Pero ¿habló qué? Lo que está escrito. Por eso todo lo que él habló era cierto, y llamó esas cosas, y llegaron. Se recuerda que dice el último acontecimiento, dice ahí en la despedida. Pero ¿qué tenía que pasar para llegar el último acontecimiento, que era la transformación? Tenía que desaparecer, porque era el último padre terrenal. Los padres terrenales terminaron. Eso dio paso al único y sabio Dios, al Padre de los espíritus. Muy bien, pero vamos a seguir porque todavía estamos aquí, tenemos más. Romanos capítulo 4. Romanos. Ahora entiende usted por qué él fue claro en decir que él tenía que terminar. Porque si no terminaba, la gente se iba a quedar con él. ¿Y qué fue lo que hizo los dioses? Pues se quedaron con él. No siguieron lo que él habló, sino que se quedaron ¿con quién? Con el velo. Porque en ese tiempo Dios estaba en el velo, pero al morir Dios quedó solo. ¿El velo qué? Terminó. Entonces ahora era el Dios vivo. ¿Ah, que es fácil eso? Romanos 4 en el capítulo 16 al 18 dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, o sea, judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo estaba usted cuando vino Jesucristo hombre? Muerto, ¿sí o no? Y cuando él habló, ¿qué fue lo que pasó? Pues le dio vida a los muertos. ¿Y qué comenzó a hacer? Llamar las cosas que no son como si fuesen, pero conforme a lo que está escrito. Entonces, por eso él dijo que no lo siguiéramos a él, sino siguiéramos lo que él hablaba, porque él no estaba mintiendo en nada y llamaba lo que tenía que llegar. Bueno, ¿cuántos se burlaron cuando él dio el conteo regresivo? ¿Por qué lo dio? Porque Dios se lo dijo. ¿Verdad? ¿Y por qué lo habló? Si era más fácil no decir que iba a haber un conteo, si él sabía que se iban a burlar de él. Y no hasta la fecha se burlan de él. Y no que iba a venir la transformación. Para nosotros llegó, porque nosotros creímos de acuerdo a como él creyó también. Él creyó en esperanza contra esperanza. Y entonces nosotros creímos juntamente con él. Nosotros creímos lo que él dijo y por eso hoy estamos aquí, transformados. Pero lo dejamos. Ya lo dejamos. Muy bien.
con Jesucristo hombre se manifiesta Dios, pero con un velo, para que no se pudiera ver al Dios vivo. O sea, no era el tiempo. A Dios no se le puede ver en velo. Se le puede escuchar y llenarte de fe, pero verlo solo sin velo. ¿Cuándo vimos nosotros a Dios? Cuando ya no había velo. Ahora vimos, dice, ahora vemos cara a cara, como en un espejo, la gloria del Señor, y somos transformados de gloria en gloria, como por la misma imagen, por el Señor. Entonces ahora lo vemos cara a cara. Usted mira a Dios cara a cara, no necesita intermediarios ya. Ya el intermediario murió, el último velo murió. Entonces, al quitar el velo se podría ver al Dios vivo. Por eso Jesucristo hombre decía, no miren mi carne, obedezcan lo que yo les digo. Entonces, hasta donde vamos ahorita, vemos al primer padre, que era el padre de la carne. ¿Quién era? Adán. O sea que la carne tenía un padre, sí, era Adán, un mentiroso, igual que cuando nosotros teníamos carne. ¿Sí? Era el padre de la mentira. ¿Y nosotros qué éramos? Mentirosos. Andábamos en qué? En mentira, ¿verdad? Pero la carne, por eso tenía que quitarse. Abraham y Jesucristo hombre. Hasta ahí llegaron los padres terrenales. Segunda carta a los Corintios ahora, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 6, verso 16 al 18. 16 al 18. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién es el que dice? ¿Por qué razón Jesucristo hombre era el Padre? Bueno, porque estaba con hijos y con hijas, porque todavía había sexo, porque todavía había hombre y mujer, porque todavía había esclavo y libre, porque todavía había judíos y griegos. Pero ¿quién es el que está dentro de él? El Señor Todopoderoso, el Dios vivo. Pero mientras esté en un velo, Él no puede manifestarse como Dios totalmente, por cuanto el velo no lo deja ver. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué fue lo que pasó? Hasta aquí es Jesucristo hombre con sus hijos y las hijas, ¿sí? Pero ¿qué pasó después? Pues Dios se transformó. ¿Qué es transformarse? Es dejar el gusano y convertirse en ¿qué? En mariposa. Al morir José Luis, ¿quién era José Luis? Pues el gusano. ¿Y quién era la mariposa? El Dios vivo, el Dios todopoderoso que estaba en él. ¿Por qué nosotros mirábamos a Dios en José Luis? Porque Dios estaba dentro de él, pero él era el gusano. Él, me refiero a José Luis, me refiero a la carne de José Luis, era el gusano. Por eso uno no puede volver al gusano. Usted tiene que ir con el transformado, la mariposa. Entonces, al dejar él el gusano, nosotros, ¿qué pasó con nosotros? También se queda el gusano. Y entonces sale ¿qué? El Dios vivo con sus dioses. Eso es todo lo que ocurrió. Ahora se necesitaba, ahora sin velo, el Dios vivo, que no se iba a dejar sin instrucción para los espíritus. No. Entonces vamos a avanzar. Entonces, 6. Segunda carta a Timoteo. ¿Está entendiendo clarito el tema hoy?
¿Por qué es importante esto? Porque usted tiene que conocer la verdad, usted tiene que conocer los periodos de tiempo. Mire si no es gratificante, edificante entender el periodo que usted vivió con Jesucristo hombre. Dígame si no es edificante comprender por qué tuvo que morir. Ahora usted sabe clarito por qué tuvo que morir, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que morir? Porque si no, no le daba paso al Dios vivo. Y él por eso digo, anhelamos la transformación. Ahí va a ser la gloria. Claro, si él sabía que tenía que partir, lo dijo hoy. Entonces, segunda carta a Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. ¿Por qué nosotros ahora leemos toda la Biblia? ¿Cuál es la escritura? Pues el antiguo pacto, los profetas, todo eso, la escritura, eso es escritura, ¿sí? Pero ¿por qué ahora nosotros lo podemos? Porque con el conocimiento del Dios vivo, con la revelación del Dios vivo, ¿qué dice que son las escrituras? ¿Qué te pueden hacer? ¿Sabio? Las escrituras te pueden hacer sabio. Porque antes no leíamos las escrituras, porque no había venido el Dios vivo que te iba a explicar todas estas cosas. Entonces, Pablo está aquí justificando las escrituras, por cuanto te pueden hacer sabio si te enseña el Dios vivo. Y si no te enseña el Dios vivo, te pueden hacer, te mata. Por eso dice, la escritura mata. El espíritu, ¿quién es el espíritu? El Dios vivo. El espíritu es el que te da vida. Entonces ahora, ¿por qué le tienen miedo? Es que ustedes ahora leen toda la Biblia y ¿qué? ¿Y no es nuestra, pues? Si aquí dice que te hace sabio, si te le explica a quién, el Dios vivo. No hemos explicado el Apocalipsis, hemos explicado Pedro, hemos explicado Santiago, todo. ¿Y acaso que se asustó o tuvo que entrar con oxígeno? No, todo está bien clarito. ¿Por qué? Porque toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, porque es ejemplo para nosotros de lo que había que suceder. Por eso es importante conocer la historia, porque si no seguimos teniendo temor, y el temor es parte de la esclavitud. No, nosotros somos libres. Entonces ahora dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Entonces, ¿cómo es ya no el hombre, sino el Dios? Es sabio y perfecto. Diga, yo soy sabio y perfecto, ¿verdad? Muy bien, el 4 del 1 al 8, ahí mismo, continuando: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, ¿de quién está hablando ahí? Del Dios vivo, en su manifestación y en su reino. Cuando Jesucristo entregue el reino, ¿a quién? Al Dios y Padre. Entonces dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. ¿Cuándo? Cuando se manifieste y cuando tenga su reino. ¿Dónde va a ser el juicio? ¿Dónde va a ser la salvación? ¿Dónde fue más bien? No dónde va a ser. Aquí Pablo está diciendo dónde iba a ser. Pero ¿dónde fue?
En la transformación, cuando vino la transformación, inmediatamente se manifiesta el Dios vivo, se manifiesta su juicio, se manifiesta la justificación, se manifiesta su palabra, se manifiesta el poder, y ahora lo que queda son dioses sabios y perfectos. Eso es lo que hay. ¿Cómo se ve usted? ¿Se ve perfecto? Sí, yo me veo perfecto, estoy perfecto, soy perfecto. No importa cómo me vean, yo soy y estoy. Es mi posición, perfección, soy perfecto. Terminemos con... ¿Ya terminamos aquí? Vamos a ver. No hemos terminado, ¿verdad? Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué palabra? Si aquí está hablando del reino del Dios vivo. Eso te prueba que hay palabra para este tiempo. No que ya se terminó, no, lo que se terminó fue la gracia. Y ahí no había otro más que Jesucristo hombre. Y Él terminó todo, ya no le venía más, por lo tanto clausuró ya. Ese departamento de la gracia quedó ¿qué? Clausurado. Y todo el que quiere seguir ahí está clausurado. Todo el que quiere seguir ahí porque ya no es el tiempo. Se quedó como se quedaron los apóstoles de Jesús de Nazaret. Ellos se quedaron ¿con quién? Con Jesús de Nazaret. Y Pablo les había dicho para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Y ellos no querían a ese que resucitó, sino al que vivió con ellos. Y hoy no quieren al Dios vivo, sino quieren al que estuvo con ellos aquí. Como caminó con ellos. Qué tremendo esto, ¿verdad? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. ¿Por qué dice no sufrirán la sana doctrina? Porque siempre que hay sana doctrina, al principio se sufre, ¿o no? Dígame usted, ¿quién le va a creer? Eso es tan loco. El Emilio se volvió loco, ese se zafó, ¿verdad? Sí, pues. Sí, pero había que soportar, dice, sufrir la sana doctrina. Pero dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias ¿qué? Y se apartarán de la verdad. ¿Cómo se puede apartar a alguien de la verdad si nunca ha oído la verdad? Para apartarse de la verdad son los que la oyeron. ¿Y quién trajo la verdad? Jesucristo hombre. Entonces todos los que oyeron a Jesucristo hombre, dice aquí, y se apartarán de la verdad, y el oído se volverá a las fábulas. O sea, ¿a qué vuelven? A la carne. Vuelven a la carne. Todos los que vuelven con Jesucristo hombre, pero en sí ellos a lo que vuelven es a la carne. Entonces dicen, no, es que yo solo oigo a mi padre. Tu padre, papaíto lindo, tu padre ya es el Dios vivo. Ya los padres terrenales terminaron. Oye, tremendo para los que están oyendo y se quedaron ahí. Sí, lo amaron, sí, es que lo amamos, es que tan lindo, sí, pero él mismo te dijo que el tiempo había terminado. No te lo dijo, hoy vimos el clip. La gracia no es algo que se pueda pasar predicando todo el tiempo como han hecho los religiosos. Tiene un comienzo, tiene un desarrollo y tiene un ¿qué? Un fin. Entonces, ¿qué? Y a mí ya no me viene nada, dijo él. ¿Cómo voy a seguir predicando si ya no me viene nada? ¿Por qué ya no le venía nada? Porque lo que él tuvo que decir lo dijo. El problema es que la gente quiere seguirle sacando limonada a él, ¿va? Cuando ya él dijo lo que tenía que decir. Entonces, dioses se apartarán de la verdad, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy, esto fue lo que dijo Jesucristo hombre, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Te das cuenta? Entonces, la corona de justicia, Él se la dio a Pablo, y la corona de justicia de José Luis se la estamos dando hoy. Hoy le estamos dando su corona de justicia. Él guardó, Él está diciendo, yo guardé todo, peleé la buena batalla, la carrera acabó, he guardado la fe, ¿verdad? La guardó, pero ahorita ¿qué pasó con la fe? ¿Terminó? Allá es por fe para que sea por gracia. Aquí no es por fe, las cosas que Él llamó como que fuesen se manifestaron. ¿Ve? Así de sencillo. Hebreos 12, 9 al 11, y con esta terminamos. Ya con esta me despido. Hebreos capítulo 12, verso 9 al 11. Ahora diga usted, ¿quién se puede parar enfrente de este púlpito y decir que no es así? ¿Ah? Como decía Jesucristo, hombre, que venga el que quiera, que me lo diga, pero conforme a lo que está escrito, ¿ah? No conforme a fábulas y tonteras. Hebreos 12, 9 al 11 dice: por otra parte, diga, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora, el problema de esta cita es que, igual que los judíos que pensaron que la simiente venía de Isaac, aquí nosotros pensamos que nuestros padres terrenales eran mi papá físico o su papá físico. Y Dios nunca está hablando de lo físico. Aquí, si allá estaba hablando de los hijos de la fe, aquí está hablando de lo espiritual. ¿Quién fue tus padres terrenales que te disciplinaban? Pues a la carne la disciplinó con mentira Adán, y a tu espíritu lo disciplinó mientras estaba en la carne Dios. ¿A través de quién? De José Luis de Jesús. Esos eran los padres terrenales. Los padres terrenales que te disciplinaban y entonces los venerábamos. ¿Cómo no obedeceremos mucho más? ¿A quién? Al Padre. ¿Quién es el que tú tienes hoy? Porque ya no hay velo, ya no hay velo. Entonces me tengo que quedar con el velo. Te estoy diciendo que nosotros, ¿cómo no obedeceremos mucho más al Padre de qué? De los espíritus, y viviremos. Entonces, sigamos el verso 10, dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahora usted es santo, ahora usted es un Dios. ¿Por qué? Porque Él lo ha hecho Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Cómo le cayó a usted esta palabra al principio? Como balde de agua fría. Bueno, algunos se fueron, la vieron un poquito y dicen: por aquí hay camino, nos vamos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no fue causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. ¿Por qué? Porque tenían que dejar al velo. ¿Qué no le dio tristeza dejar al velo? Al principio, claro que le dio tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si usted no se ejercita en esta palabra, tarde o temprano va a volver a las fábulas y va a dejar la verdad. Tarde o temprano. Si no se ejercita, por eso es que hay que congregarse, por eso es que hay que oír, por eso es que hay que ver si esto es cierto. Si usted decide que no es cierto, está bien, buenísimo, pero después de haber oído. No que oyen una palabrita y ese se equivocó, es mentira. ¿Por qué no oye el contexto de lo que estamos hablando? ¿Por qué no oye lo que estamos diciendo? Nunca hemos negado a Jesucristo. Hombre, es que ustedes lo niegan. ¿Quién dice?
Nosotros sabemos lo que Él vino a hacer, lo entendemos y siempre fuimos agradecidos y obedecimos lo que Él nos dijo. Pero ahorita ya no, porque si a alguno le está hablando ahorita, eso se llama espiritismo y brujería. Así como la persona que dice: yo soy la esposa de él y como él es Dios, eso es una herejía. Ella era la esposa del velo que se puso Dios, ahí estamos de acuerdo. Pero que hoy esté casada con Dios, eso es como decir que Dios tuvo madre. Es lo mismo. Es que la madre de Dios es la Virgen María. No, es la madre de Jesús, no la madre de Dios. Dios no tiene ni madre, y la esposa es su iglesia, los dioses. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y por eso, cuando los versos que han sacado para decir que una mujer es la esposa de Dios o el nuevo Jesucristo, lo que están hablando es de la iglesia. Pero no somos nuevos Jesucristos, somos dioses, hijos del único y sabio Dios, del Dios Todopoderoso, que lo llamó desde antes de la fundación del mundo para conocer esta gloria. Así que démosle un aplauso al Dios vivo. Y vamos a la siembra, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 5, verso 15 al 16. Filipenses 4, verso 15 al 16. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio, ¿ya está? Perdón. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces, cuando se comienza algo, cuando se comienza una doctrina, cuesta que los dioses participen. ¿Por qué? Porque los dioses quieren llegar al conocimiento de la verdad, y cuando lo reconocen y creen, entonces dicen: ahí es donde yo debo sembrar. Entonces es normal. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Qué dice Pablo? Ninguno le daba nada. Y entonces él tenía que vivir, dice, de hacer sus carpas de campaña y todo eso, que era lo que él hacía. Pero había unos que desde el principio creyeron que le enviaban para sus necesidades. Entonces, fíjese, ahora que nosotros ya estamos firmes en la doctrina, cuando usted ya está afirmado en la doctrina, ¿qué es lo primero que va a pasar? Usted ya está cubriendo las necesidades, ¿sí? Tal vez en otro lado todavía no las están cubriendo, pero usted ya las está cubriendo, como el pueblo de Macedonia. Ahora, ¿los demás lo van a hacer? Claro que lo van a hacer, pero ¿cuándo? Cuando se afirmen en la fe y crean que este evangelio es la verdad y que viene del Dios vivo. Y entonces, ¿nosotros qué somos? Pues pacientes. Sabemos que cuando ya toda la amada, los dioses, la preciosa iglesia estén fundamentados en el evangelio de la transformación, donde está predicando el Dios vivo, van a decir: tenemos que sembrar, porque la siembra siempre ha sido. Así es de que gracias por su siembra, porque usted está manifestando para llevar este evangelio.
pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo